En esta casa ya no hay lugar para ti. En esta casa ya no hay lugar para ti. Eso me dijo mi hijo en plena noche lluviosa en México, mientras la reja de hierro se cerraba detrás de mí y la luz amarilla de la vieja casa caía sobre los papeles aún con la tinta húmeda. No grité ni lloré. Sentí una rabia tan fría que me congeló por dentro, cuando el abogado me sugirió pelear, y yo solo respondí: déjalo que se quede con todo. Todos pensaron que lo había perdido todo, porque firmé cada hoja en silencio y salí a la calle como una perdedora. Pero justo en el momento en que él sonrió con desprecio, mi abogado se acercó a su oído y le susurró algo, y desde ese instante, todo empezó a cambiar. Soy Elena, 60 años, viuda. He enterrado a mi esposo, y he sostenido esta casa yo sola durante 30 años, agachada frente al bastidor de bordado hasta casi perder la vista, solo para que mi familia tuviera un techo. Siempre pensé que, después de tantas pérdidas, ya no había dolor capaz de derribarme. Pero esa noche de diciembre, al pararme bajo una luz amarilla y fría, y escuchar la voz de mi propio hijo, el que llevé en mi vientre, sentí un escalofrío en la espalda, y en ese momento entendí algo, aunque ya era tarde. Lo más difícil de mi vida apenas estaba por comenzar, sin saludo, sin un abrazo, solo un fajo de documentos cayendo sobre la mesa de roble. ¡Pum! Puse mi rosario al lado. El sonido de las cuentas de plástico contra el vidrio sonó seco. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi voz estaba ronca, pero no temblaba. Miguel respiró hondo, aflojó su corbata. El gesto de alguien a punto de cerrar un trato difícil, no de hablar con su madre. Firma, mamá. 3 palabras, pesadas como plomo. No lo abrí, lo miré directo a la cara. Esos ojos cafés que solía besar cuando era bebé, ahora evitaban los míos, clavados en la imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared. ¿Firmar qué? Los papeles de transferencia. La voz de Miguel era plana, como una radio sin emociones. Esta casa, el Toyota, y la autorización de tu cuenta de ahorros en el Santander. El corazón me falló un segundo, luego latió con fuerza, dolorosamente. Repite lo que dijiste, susurré. Mamá, no me pongas las cosas difíciles, dijo Miguel con el ceño fruncido, la voz comenzando a sonar como la de alguien débil que finge ser fuerte. Ya estás grande. Manejar todos estos bienes es demasiado para ti. Impuestos, mantenimiento, papeleo. Camila y yo nos encargaremos. Solo tienes que firmar y descansar. Tragó saliva y agregó: todo sigue siendo tuyo, solo que a nombre mío. Mentiras. El olor a traición era más fuerte que el perfume empalagoso de Camila. No me pidió opinión. Me dio una orden. Hablaba de los bienes que junté con sudor y lágrimas, con noches de costura bajo la luz de una lámpara de aceite, como si fueran lechuga marchita del mercado Libertad. Frío, cruel, una transacción comercial. Miré mis manos, llenas de manchas y callos, manos que vendieron la tierra de mis ancestros en Jalisco para que él pudiera estudiar en la ciudad, manos que firmaron tantos papeles de deuda para que obtuviera ese título de abogado que ahora usaba en mi contra. ¿Quieres que termine en la calle? ¿De qué hablas, mamá? Levantó la voz Miguel. Sigues aquí. Esta sigue siendo tu casa. Desde la esquina de la sala, una risa sarcástica. Camila no dijo nada. No hacía falta. Esa sonrisa torcida bastaba, filosa como una navaja. Sus ojos se pasearon por mi juego de talavera como si fueran basura. En su mirada vi claro. Para ella, yo era un estorbo. Lo entendí. Esto no fue idea de Miguel. Mi hijo es débil, pero no tan cruel. Todo venía de esa mujer. Le susurró al oído cada noche, envenenándole con codicia. Un entumecimiento me recorrió desde los dedos hasta la cabeza. No quería gritar. No iba a suplicar. Mis lágrimas valen demasiado para una traición así. Tomé la pluma. Estaba helada. Mamá, murmuró Miguel, quizás un resto de conciencia moviéndose dentro, pero Camila carraspeó. Apenas un sonido, y Miguel se tensó otra vez. Volvió a ser su marioneta. Miré a los dos.
Uno ambicioso, el otro cobarde. Está bien, dije. Miguel levantó la cabeza, sorprendido. ¿Aceptas? Déjalo que se quede con todo. Puse la pluma sobre el papel. Ras, ras, mi firma, con trazos firmes y cortantes, quedó marcada en la hoja blanca. Escribí mi nombre, pero se sentía como si estuviera firmando el acta de defunción del lazo entre madre e hijo. Empujé el folder hacia ellos. Miguel lo agarró de inmediato, rápido como un buitre hambriento. Por un segundo vi cómo se le levantaba la comisura del labio, una sonrisa de triunfo imposible de ocultar. Camila se acercó, puso la mano sobre el hombro de su esposo y me miró con los ojos de quien gana una batalla y mira con desprecio al derrotado. «Descanse, mamá», dijo Camila, con esa voz empalagosa y falsa que daba náuseas. «Nosotros nos encargamos del trámite». Se dieron la vuelta. Ni una sola palabra de agradecimiento. La puerta pesada se cerró. ¡Pum! El sonido fue como un martillazo en un ataúd. La sala enorme de pronto se sintió chiquita, sofocante. Me quedé sentada ahí, sola. El sol de la tarde se había ido, y la oscuridad empezaba a colarse desde las esquinas, tragándoselo todo. Me habían dejado sin nada. Esta casa, donde vivían todos mis recuerdos, ya no era mía en los papeles. Si tú fueras yo, ¿qué harías? ¿Gritarías? ¿Llamarías a la policía? ¿O te quedarías en silencio, como yo, dejando que el dolor te comiera por dentro? Cayó la noche. El aire de Guadalajara traía el frío de la sierra. Arrastré los pies hasta mi cuarto, el de siempre, al fondo del pasillo, el único lugar donde todavía me sentía a salvo, o al menos eso pensaba. Abrí la puerta del balcón y salí. El viento nocturno me golpeó la cara, helado. Me senté en la mecedora de fierro oxidado. Creac, creac. El metal sonaba triste, como si también se quejara. Abajo, la luz amarilla de la calle iluminaba las jacarandas dormidas. Ya no había gritos, ya no había confrontación, solo quedaba un vacío enorme. Cerré los ojos, y los recuerdos me golpearon como un río desbordado. Cuando murió mi esposo, Miguel tenía 5 años. Me acuerdo de mí, parada frente a la tumba bajo un aguacero. El lodo rojo se pegaba a mis zapatos rotos. Miguel se aferraba a mi pierna, temblando. Ese día le juré a Dios: no voy a dejar que le falte nada. Vendí todo, la tierra de mis padres, mis aretes de boda. Me mudé a este departamentito, trabajando de lavar y planchar de día, bordando manteles de noche bajo una lámpara. Mis dedos quedaron destruidos por las agujas y el jabón. Me acuerdo de las comidas con solo frijoles cocidos y tortillas frías para ahorrar y comprarle libros. «Mamá, cuando sea abogado, te voy a comprar una casa grandota», me decía Miguel cuando tenía 10 años. Una promesa de niño. Qué dulce sonaba. Y ahora, cumple esa promesa, robándose la casa que compré con mi sangre. Abrí los ojos. No había lágrimas, pero la garganta me ardía. La verdad empezó a dibujarse clara en mi cabeza, como una película en cámara lenta. Hoy no fue la primera vez. Recordé que el mes pasado, Miguel me pidió la llave de la caja fuerte para guardar el pasaporte. Recordé que la semana pasada me hizo firmar un montón de papeles de seguro, mezclando entre ellos otros documentos con títulos raros que no alcancé a leer porque tenía que ir a trabajar. Recordé las llamadas en voz baja de Camila en el pasillo, que se cortaban en seco en cuanto veía mi sombra. Los bienes estaban a mi nombre, pero ellos ya los habían movido en silencio desde hacía tiempo. Habían preparado el camino. ¿Firmas falsas? Tal vez. ¿Abuso de mi confianza? Sin duda. Mi teléfono vibró sobre la mesa de vidrio. Era la tía Anita. Contesté, y del otro lado solo se oían sollozos. «Elena, ¿ya supiste lo que se anda diciendo?» «¿Qué cosa?» «Miguel anda presumiendo con toda la familia que ya va a poner la casa a su nombre. Dice que tú ya estás confundida, y por eso se lo dejaste todo». Apreté el teléfono con fuerza. Los nudillos se me pusieron blancos. «Y hay más», dudó Anita, con la voz temblorosa. «Camila», le dijo a la vecina Lucía, «que tarde o temprano te van a meter a un asilo.
que la casa es chica y necesitan el cuarto para su perro poodle. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Un asilo? ¿Para hacerle lugar a un perro? Solté una risa seca, áspera, como el graznido de un cuervo en la noche. Así que ese era el plan. No era solo el dinero. Querían borrarme, convertirme en una indigente, en una carga que había que tirar. Miré mi reflejo en el vidrio del balcón. Una mujer envejecida, con el pelo canoso y los ojos hundidos por el cansancio. Toda mi vida fui dócil. Aguanté a mi suegra en su tiempo. Aguanté el desprecio de la gente por ser madre soltera. Aguanté el mal carácter de mi nuera. Creí que aguantar era una virtud. Pero esta noche, bajo la luna fría de Guadalajara, entendí que estaba equivocada. Mi resignación había criado a un monstruo. Mi sacrificio había creado a un cobarde y a una ambiciosa. Miguel, mi hijo, era un hombre débil, pegado a las faldas de su mujer. Camila, mi nuera, era una víbora disfrazada de persona. ¿Y yo? Soy solo la víctima, o también cómplice de mi propia tragedia por haberlos consentido tanto. El viento nocturno sopló con más fuerza y levantó la cortina blanca como un fantasma. Me puse de pie. Tenía las piernas entumidas, pero la mente más clara que nunca. El dolor en el pecho empezó a transformarse. No desapareció, se endureció, se hundió en lo más profundo. Yo quería paz, quería cuidar a mis nietos, quería una vejez tranquila, pero la realidad se había derrumbado frente a mí. Miré mis manos otra vez. Estas manos que alguna vez acariciaron la cabeza de mi hijo con ternura, también fueron las que cavaron la tierra con un azadón, cortaron carne con un cuchillo y bordaron sin descanso con aguja e hilo. Saben trabajar y también saben pelear. Volví a mi cuarto, abrí el cajón de la mesita de noche. Debajo de la ropa interior vieja, saqué una cajita de metal. Dentro había cosas que Miguel y Camila jamás imaginarían. La noche es larga. Si esta historia te encoge el corazón, quédate. Porque no sé si mañana, cuando salga el sol, seguiré siendo dueña de mi vida, o qué más harán para empujarme al abismo. 3 días. Han pasado 3 días desde que la tinta en los papeles de transferencia se secó. 3 días. 72 horas. Esta casa sigue siendo de ladrillos color terracota. Sigue el mismo patio con baldosas frescas donde solía peinar a Miguel cada tarde. Sigue oliendo a jazmín desde el viejo arbusto en la esquina del jardín. Pero el aire está muerto, pesado, frío como una tumba. Camino por la casa que yo misma construí, pero lo hago en silencio, con pasos suaves, como una ladrona. Ya no soy la dueña, ya no soy madre. Me convertí en un objeto que existe por lástima, una intrusa vencida en su propio terreno. El silencio lo cubre todo. Se ha impuesto una ley cruel, no escrita. Nadie me dirige la palabra. Nadie me sostiene la mirada más de 3 segundos. Me volví invisible. Al amanecer, bajé a la cocina, la garganta seca después de una noche de pesadillas en las que me enterraban viva. Quería prepararme una infusión de manzanilla caliente, un hábito de 30 años. Apenas puse la mano sobre la tetera. No. La voz vino desde atrás, fría, cortante, como metal golpeando piedra. Camila estaba apoyada contra la puerta del refrigerador. Llevaba puesto un pijama de seda negro y sostenía un vaso de jugo verde de apio. Su mirada estaba clavada en la tetera vieja, ennegrecida por el uso que yo tenía en las manos. «Esa tetera ya está oxidada», dijo Camila sin mirarme. «Ensucia el agua y arruina la estufa de inducción que acabo de limpiar». Me detuve. Solo quería un poco de té. Usa el microondas. Se encogió de hombros, se acercó y me arrancó la tetera de las manos con un gesto brusco pero firme. Clank. La lanzó al fregadero. El ruido del metal golpeando la loza fue insoportable. De ahora en adelante no toque nada en la cocina. No quiero tener que estar limpiando todos los días la suciedad que dejan los viejos. ¿La suciedad de los viejos? Bajé la mirada a mis manos, limpias, secas. Pero para mi nuera, mi sola existencia era una mancha. Me di la vuelta en silencio y me serví un vaso de agua fría. El agua me bajó por la garganta, helándome hasta el alma. Camila no se fue. Se quedó ahí, vigilando cómo me bebía el vaso entero,
como una carcelera cuidando a su prisionera. Apenas dejé el vaso sobre la mesa de piedra, enseguida tomó una servilleta y limpió el lugar donde yo había tocado. Limpió una y otra vez, con fuerza, a conciencia, como si quisiera borrar mis huellas, borrar el calor, borrar mi presencia de esa cocina. Al mediodía, me senté en la sala. Mi sillón había sido empujado a un rincón oscuro para dejar espacio a unas plantas decorativas importadas y carísimas que Camila acababa de traer. Quería ver las noticias del mediodía. La costumbre de una vieja sola que necesita oír voces para no sentirse abandonada. Tomé el control remoto. Camila bajó del segundo piso. No dijo nada, solo sacó su teléfono y puso el altavoz al máximo. La música de reggaetón explotó, estridente. El bajo me retumbaba en el pecho flaco. Ella caminaba balanceándose, pasando a propósito una y otra vez frente al televisor, tapándome la vista. «Está muy fuerte», murmuré. Camila se dio la vuelta, fingiendo sorpresa. Se quitó un audífono de la oreja. «¿Qué dijiste?» «No te escucho». Y enseguida soltó una carcajada en el teléfono con alguna amiga del otro lado. «Sí, claro, la casa es grande. Aquí se puede hacer fiesta cuando quieras. Lo viejo se tira. ¿Para qué guardarlo y estorbar? Lo viejo se tira». Apagué el televisor. La pantalla negra me devolvió el reflejo de mi cara arrugada. Lo entendí. Ella estaba marcando territorio. Usaba el ruido, la grosería, la ocupación del espacio para echarme de su reino. Me levanté y me fui despacio a mi cuarto. Detrás de mí, la música parecía aún más fuerte. Una humillación pública hecha sonido. Al caer la tarde, Miguel volvió a casa. Se veía cansado. El traje arrugado. Entró con la mirada recorriendo todo rápido, como temiendo ver algo que no debía, y me vio. Yo estaba sentada junto a la ventana, cosiendo un botón de un suéter. Miguel se detuvo un segundo. Por un instante muy breve, vi un destello de culpa en el fondo de sus ojos. Era mi hijo. Aunque hubiera firmado la sentencia de muerte de su propia madre, seguía siendo el niño que una vez cargué en mis brazos. «Mamá», murmuró. «¿Ya comiste algo? ¿Necesitas algo?» Lo dijo rápido, con la lengua enredada, mirando de reojo hacia las escaleras, temiendo que su esposa lo escuchara. El corazón se me ablandó un poco. Solo un poco. Abrí la boca para decir: «Tengo antojo de sopa de elote, Miguel». Pero no alcancé a decirlo. «Ya llegaste, amor». La voz chillona de Camila sonó desde arriba. Se oyeron sus sandalias bajando a toda prisa. Apareció, rodeó a Miguel con los brazos, le dio un beso ruidoso en la mejilla y se plantó justo entre él y yo. «No te preocupes, ya me encargué de tu mamá», dijo Camila, lanzándome una mirada filosa como navaja. «Come súper saludable. A esta edad, lo mejor es comer poquito, ¿verdad, suegrita?» Miré a Miguel. Esperaba. Esperaba que apartara la mano de su esposa. Esperaba que me preguntara: «¿Es cierto, mamá?» Pero no. Miguel bajó la mirada. Se soltó del abrazo de Camila, pero no para acercarse a mí, sino para irse hacia otro lado. «Ah, bueno, qué bien», murmuró. «Voy a cambiarme». Subió sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé sentada. La aguja se me clavó en el dedo. Sangre. Roja. Fresca. Manchando la lana blanca. Dolor. Pero el dolor del dedo no era nada comparado con el del pecho. El silencio de mi hijo era el golpe más duro. Él sabía lo que su esposa me estaba haciendo, pero eligió callar. Eligió una paz falsa en vez de defender a su madre. La cobardía de un hombre puede ser más cruel que la ambición de una mujer. Esa noche pasó algo pequeño. Me lavaba las manos en el baño del primer piso. Me temblaban y sin querer dejé caer la toalla al suelo mojado. Solo era una toalla. Pero al agacharme para recogerla, Camila ya estaba en la puerta. «Dios mío», gritó como si yo hubiera incendiado la casa. Entró como un rayo. Me arrebató la toalla y la tiró al cesto de ropa sucia con asco. «¿Qué hiciste? Esta toalla es de algodón egipcio carísimo y tú la tiraste al piso del baño lleno de bacterias». Se me cayó, sin querer,
¿Siempre estás con él sin querer?, chilló Camila con esa voz venenosa. Ayer tiraste migas de pan. Antier rayaste el piso con las sandalias. Y ahora esto. Tú sabes lo molesta que eres. Se acercó tanto a mí que su perfume fuerte me golpeó la nariz. Ya estás vieja. Con esas manos torpes mejor quédate sentada en un solo lugar. No andes caminando por todos lados y estropeando las cosas de mi casa. Estás atrasando el ritmo de esta casa. Eres una carga, ¿entiendes? Una carga. Esas dos palabras resonaron en mis oídos y se me clavaron en el corazón. No, mamá, no, señora, sino una carga. Miguel estaba en la sala, seguro escuchó todo, pero la televisión seguía encendida. No hubo pasos corriendo para detenerla. Me encogí. Los hombros se me vencieron. Me sentí pequeña, inútil, sucia frente a la limpieza cruel de mi nuera. No discutí. Salí del baño en silencio, pegada a la pared para no estorbarle el paso. En la oscuridad del pasillo, mis lágrimas se fueron hacia adentro. Muy noche. Cuando toda la casa ya dormía, bajé de puntillas a la cocina para tomar agua. La garganta me ardía por las humillaciones tragadas durante la noche. La luz del refrigerador arrojaba un brillo pálido, casi fantasmal. Me quedé helada. En la puerta gris metálica del refri había una hoja nueva, pegada con cinta negra. Reglas de convivencia. Entrecerré los ojos y leí. Era la letra de Camila, inclinada y puntiaguda. Horario de uso de la cocina para mamá, 5 a 6 a.m. Fuera de ese horario no molestar el espacio común. Prohibido usar la lavadora y secadora sin autorización, alto consumo eléctrico. La sala es área de visitas de Miguel y Camila. Evitar estar presente cuando haya gente. Todo objeto usado debe colocarse en su lugar correspondiente. Ver esquema. Adjunto. Leí la lista una y otra vez. Esto no eran reglas de familia. Eran normas de una prisión. Era una sentencia que me quitaba las libertades más básicas dentro de mi propia casa. Miré esa lista, y luego la sala a oscuras. Mis muebles, el aparador, la mesa de coser, habían sido arrinconados en un rincón oscuro, cubiertos de polvo, como ruinas de una época pasada. No solo querían la casa, querían que yo desapareciera sola. Querían asfixiarme dentro de esta jaula de reglas hasta que yo misma saliera a la calle. Me quedé ahí, con el vaso de agua en la mano, temblando, no de miedo, pero porque me di cuenta de que estoy frente a personas que ya no tienen ni una pizca de humanidad. Miré esa hoja por última vez. Memoricé cada palabra, cada humillación. Volví a mi cuarto. Esta noche no dormiré. Saqué la vieja maleta de debajo de la cama. La abrí. Dentro estaba la carpeta que Adrián me entregó. Ellos creen que soy una oveja vieja esperando la muerte. No saben que esta oveja está afilando los cuernos en la oscuridad. No sé qué más piensan hacer, pero sé que no voy a morir en silencio. Sábado. El atardecer caía sobre Guadalajara como una cobija color morado oscuro, pesada y sofocante. El motor del auto rugió y se fue alejando. Miguel y Camila ya se habían ido. Se fueron a una fiesta de cumpleaños de algún amigo nuevo de sus círculos de ricos. Me quedé detrás de la cortina, mirando las luces traseras del coche perderse calle abajo, rojas como ojos de demonio. La casa volvió a su silencio habitual, pero esta vez no daba miedo. Su ausencia hacía que el aire se sintiera más ligero, más respirable. El olor empalagoso del perfume de Camila empezó a disiparse, dando paso al aroma de madera vieja y humedad de siempre. Estaban demasiado confiados. Creían que yo era una anciana confundida, que solo sabía esconderse en la cocina. Pensaban que me habían doblegado con esa hoja de reglas pegada al refri. Se fueron sin cerrar la puerta del despacho. Error. El corazón me latía con fuerza. Boom, boom. No por miedo, por emoción. Una especie de adrenalina me corría por las venas, algo que creía olvidado. Me di la vuelta y caminé rápido hacia el despacho ese que antes era el santuario de mi esposo, y ahora era la cueva de Miguel. La pesada puerta de roble se abrió. Creak. El cuarto estaba a oscuras. No encendí la luz principal, solo la lámpara del escritorio, con su luz amarilla tenue. Las sombras de los estantes se alargaban como figuras extrañas.
No revolví todo como una ladrona torpe. Soy su madre. Conozco sus mañas. Miguel es desordenado, pero con método. Siempre esconde lo importante en lo más cercano, pero fuera del campo de visión. Pasé la mano por el escritorio. El cajón principal, cerrado con llave, por supuesto. Pero Miguel tiene una costumbre desde niño. Nunca carga la llave del cajón por miedo a perderla si se emborracha. Miré a mi alrededor. La estatua de Don Quijote de bronce en el estante. Mi esposo la compró hace 30 años. Miguel la odia, pero no la ha tirado porque le da un aire intelectual. Levanté la estatua. Pesada. Ahí estaba. Una llavecita de plata, escondida bajo la base de la estatua. La tomé. Estaba helada. La metí en la cerradura. Clic. Un sonido pequeño pero que resonó como un disparo en ese cuarto en silencio. El cajón se deslizó. No había dinero. No había joyas. Solo papeles. Una montaña de papeles. Y encima de todo, una carpeta negra, distinta a la amarilla que me había dado días atrás. La abrí. Lo primero que vi fue el logo del banco BBVA. Contrato de crédito. Pasé las páginas rápido. Los números empezaron a saltar frente a mis ojos, cada vez más grandes, más absurdos. 4 millones de pesos. Un préstamo hipotecario. Bien en garantía. Esta misma casa. Fecha de firma. Hace 2 meses. Me quedé helada. Las manos me temblaban. El papel crujía. ¿Hace 2 meses? En ese momento, la casa seguía a mi nombre. ¿Cómo pudo hipotecarla? Llegué a la última página. Y ahí estaba. Mi firma. Elena María Santos. La letra inclinada, firme, igualita a la mía. Pero yo sabía bien que jamás había visto ese papel. Falsificación. Una falsificación tan bien hecha que daba escalofríos. Miguel, mi hijo abogado, había usado el mismo conocimiento legal que yo le pagué con años de esfuerzo para cometer un delito. Había falsificado la firma de su propia madre para sacar un préstamo enorme y alimentar el estilo de vida lujoso de él y su esposa. Tragué en seco. La garganta me ardía con sabor amargo. Seguí revisando. Debajo del contrato de crédito había otros documentos. Un plan impreso a color, proyecto de renovación y liquidez, elaborado por Camila. Contenido: transferir la propiedad a Miguel. Paso 1 completado. Usar el dinero del préstamo para renovar interiores y fachada. Vender la casa al precio del mercado en enero próximo. Pagar deuda bancaria. Asegurar ganancia. Y la última línea, marcada con un resaltador amarillo chillante. Resolver el problema del personal antiguo. Asilo Santa Muerte. Paquete básico, económico. Solté la carpeta sobre la mesa. Las piernas me fallaron, y tuve que agarrarme del borde para no caerme. No solo eran avaros, estaban ejecutando un proceso de limpieza. No tenían intención de conservar esta casa llena de recuerdos. Para ellos era un bien de especulación. Y yo era el problema del personal antiguo. Basura que había que sacar para cerrar la ganancia. Paquete básico, económico. ¿Ese era el precio de toda una vida de sacrificio? Las lágrimas asomaron, pero esta vez no cayeron. El calor del odio evaporó esas gotas débiles en cuanto aparecieron. Durante mucho tiempo me pregunté si Miguel era víctima de Camila o su cómplice. Me engañé pensando que mi hijo solo era débil, que estaba cegado por amor. Pero al ver esa firma falsificada, desperté. Era demasiado perfecta. Solo alguien que había visto mi firma miles de veces podía imitarla así. Miguel. Fue él. No fue Camila guiándole la mano. Fue él quien tomó la pluma. Fue él quien lo calculó todo. Vendió a su propia madre no por amor, sino por codicia. Quería dinero, quería brillo, y estaba dispuesto a pisar el cadáver de su madre para conseguirlo. ¡Qué dolor! El dolor ya no era una herida sangrante. Se había vuelto cicatriz, dura, gruesa, insensible. Fotografié todo el expediente con mi teléfono viejo, página por página, bien claro. Volví a acomodar los papeles exactamente como estaban. Cerré el cajón con llave. Coloqué la llave otra vez bajo la estatua de Don Quijote. Salí del despacho. La oscuridad me envolvió, pero dentro de mí se encendió un fuego frío.
A la mañana siguiente. Domingo. Mentí diciendo que iba temprano a misa. En realidad fui a un pequeño café escondido en el barrio antiguo. Frente a mí estaba el licenciado Adrián Montero. Ya era viejo, cabello completamente blanco, el traje gastado en los hombros, los dedos manchados de nicotina. Era amigo de mi esposo, un abogado veterano que defendía disputas de tierras de gente pobre. Sin fama, pero honesto. Algo que Miguel no era. Adrián se puso los lentes y revisó las fotos en mi teléfono. Guardó silencio un largo rato. Solo se oía el chisporroteo del cigarro. Elena. Se quitó los lentes, con voz grave. Esto es un delito penal. Falsificación de firma. No quiero que vaya a la cárcel, dije, con una calma que me sorprendió. Es mi hijo. Adrián me miró, entrecerrando los ojos viejos. Entonces, ¿qué quiere? Quiero darle una lección, una que no se le olvide en toda su vida, y quiero conservar mi dignidad. Adrián asintió despacio. Aplastó el cigarro en el cenicero. Mire esto. Señaló una cláusula diminuta en el borrador del contrato de traspaso que Miguel me hizo firmar, el que yo llevaba conmigo. La ley mexicana tiene una grieta, pero también una trampa mortal, Elena. Sonrió como un zorro viejo. Cuando se transfiere una propiedad que está hipotecada, si el nuevo titular no revisa bien las obligaciones, automáticamente hereda toda la deuda y se activa una penalización si se cambia el propietario sin avisar al banco. Se inclinó hacia mí y susurró el plan. No lo desenmascaré todavía. Déjelo creer que ganó. Firme el papel de traspaso oficial en la notaría. Pero hizo una pausa. Su mirada brilló. Déjeme meter un documento extra, una hojita delgada, escondida entre todo el papeleo. Ellos están embriagados por la victoria. No van a leer con atención. ¿Y qué dirá ese papel?, pregunté. Una renuncia a los beneficios, pero manteniendo la obligación de aval del antiguo propietario. Adrián sonrió con un gesto torcido. En palabras simples, usted se va con las manos vacías, pero la deuda de los 4 millones de pesos le cae encima a Miguel en cuanto firme. El banco activará la cláusula de cobro inmediato por incumplimiento. Sentí un escalofrío. Era un golpe letal. Miguel recibiría la casa, sí, pero también la notificación del banco, la amenaza de embargo inmediato y una multa de intereses enorme. Iba a quebrar. ¿Se atreve?, preguntó Adrián. Recordé el papel de reglas pegado en el refrigerador. Recordé la cara de desprecio de Camila. Recordé la firma falsa de Miguel. Prepare los papeles, dije. Este martes vamos a la notaría. Regresé a casa antes de que despertaran. La casa estaba en silencio. Botellas vacías tiradas por la sala. Fui a la cocina a preparar té. Miguel bajó, despeinado, con ojeras por la resaca. ¿Dónde estuviste?, preguntó con voz ronca y cortante. Fui a rezar, respondí, sirviendo el té. El aroma era suave, el color dorado. ¿Rezar por qué?, murmuró, buscando agua en el refri. Me giré y lo miré directo, por la espalda. Por ti. Miguel se quedó quieto un segundo. Luego resopló. No le importó. Sonreí. Ya entendía por qué querían que firmara. Y también entendía por qué tenía que dejar que creyeran que habían ganado. Tomé mi maleta pequeña, que ahora no solo llevaba ropa vieja, llevaba el colapso de una familia y el renacimiento de una madre. Estaba lista para el papel más grande de mi vida, el papel de la perdedora. Disfrútalo, hijo. Tu tiempo se está acabando. Martes por la noche. El aire en la sala se sentía espeso, como antes de una tormenta. La luz del candelabro de cristal, el que Camila había instalado ayer, arrojaba un brillo blanco y frío, iluminando cada partícula de polvo suspendida en el aire. Yo estaba sentada en una silla de madera dura, en la esquina del salón. No me permitían sentarme en el sofá. Era una regla no escrita nueva. Miguel estaba frente a mí, girando su vaso de tequila entre las manos. El hielo ya se había derretido, pero no bebía. Miraba fijamente la mesa de vidrio. Camila iba y venía. El taconeo contra el suelo de madera retumbaba en mis sienes. Clac, clac, clac. Se detuvo frente a mí. «Mamá», dijo Camila,
Directa, sin rodeos. Tenemos que resolver el tema del espacio. Levanté la mirada. ¿Del espacio? Sí. Se cruzó de brazos y señaló con la barbilla las cosas viejas mías amontonadas en un rincón. Mire eso. Esta casa parece un depósito de basura. Cuando vienen mis amigos, todos preguntan si esto es una casa o un museo de antigüedades. Se rió con desprecio. Su presencia aquí no aporta nada. No sabe cocinar comida europea. No sabe usar el lavavajillas inteligente. Anda arrastrando los pies y espanta a mi poodle. Cada palabra era como una aguja. Esta casa necesita modernidad. Necesita la calma de la gente de nivel, no la atmósfera lúgubre de un asilo. Apreté los dedos contra la tela de mi blusa. Asilo. Por fin dijeron la palabra, sin disfrazarla. Miré a Miguel. ¿Y tú qué piensas, Miguel?, pregunté. Mi voz era tan serena que hasta yo me sorprendí. Miguel se sobresaltó. Se encogió de hombros como un niño atrapado haciendo algo malo. Miró a Camila. Camila lo fulminó con la mirada. Una orden muda. Miguel tragó saliva. Dejó el vaso sobre la mesa. Clac. Respiró hondo. El pecho se le movía. «Mamá», dijo, con la voz ronca. Camila tiene razón. Sentí un nudo en el pecho. Un dolor agudo recorrió mi espalda. «Deberías irte preparando», continuó sin atreverse a mirarme. «Pronto. Esta casa va a cambiar. Voy a tirar la pared del primer piso. Haré de nuevo el dormitorio principal», dudó. «Y ya no habrá cuarto en la planta baja». Lo miré fijo. «Entonces, ¿dónde voy a estar yo?». El silencio lo llenó todo. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Tic-tac. Miguel bajó la cabeza. Tenía las manos entrelazadas, tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Estaba dudando? ¿O buscando palabras bonitas para disfrazar su crueldad? Camila perdió la paciencia. Chasqueó la lengua. «Habla ya. Compórtate como hombre». Miguel cerró los ojos. Luego los abrió. Estaban rojos, pero secos. «Esta casa ya no tiene lugar para ti». Esa frase resonó. Clara. Directa. «Ya no hay lugar para ti. Esta casa que compré vendiendo la tierra de mis padres. Esta casa donde pinté cada pared con mis propias manos. Esta casa donde lo crié. Ya no hay lugar para mí». Sentí la sangre congelarse. Todo sonido alrededor se desvaneció. Solo quedó el eco de esa frase repitiéndose en mi mente. Camila se acercó y dejó un papel impreso sobre la mesa. «Ya encontramos esto para ti», dijo con una voz repentinamente alegre, como si me estuviera haciendo un favor. «Asilo An Duang. Está en las afueras. Es barato, se ajusta a tu pensión. Hay más ancianos como tú, vas a tener compañía. Mejor eso que seguir molestándonos aquí». Empujó el papel hacia mí. «El transporte pasa por ti mañana temprano. Solo falta que firmes esta hoja de ingreso voluntario. Ya dimos el anticipo. Ya dieron el anticipo. Todo estaba planeado. Hoy no era una conversación. Era una notificación de desalojo». Miré el papel. Y luego los miré a ellos. Una nuera ambiciosa, cruel, que ya no ocultaba su verdadero rostro. Un hijo cobarde, que vendió a su madre por una paz falsa. Me levanté. La silla chirrió contra el piso con un sonido agudo. Miguel se sobresaltó, me miró con miedo. Tal vez temía que gritara, que lo maldijera, que me arrodillara a suplicar. Pero no lloré. Las lágrimas son para los humanos, y lo que tenía enfrente ya no eran humanos. Eran bestias hambrientas de dinero. Caminé hacia mi cuarto. «¿A dónde va?», gritó Camila. «Todavía no firma». «Voy por mi equipaje», respondí. Seco. Entré a mi habitación pequeña. La maleta ya estaba lista desde la noche anterior. No llevé ropa de invierno. No llevé mi juego de té de recuerdo. Dejé todo. Solo revisé el compartimiento secreto dentro de la maleta. Los documentos de Adrián, las pruebas de la falsificación y el papel del acuerdo mortal que él redactó. Cerré el cierre. Saazip. El sonido cortante como una navaja. Salí con la maleta al salón. Camila vio la maleta y se le iluminaron los ojos. No esperaba que colaborara tan rápido. «Perfecto», aplaudió. «Así se habla».
Qué bueno que entienda. El licenciado Adrián entró. Había estado esperando afuera, como acordamos por mensaje. Miguel se sorprendió. ¿Qué hace aquí a esta hora? Yo lo llamé, dije. Me senté a la mesa. Adrián puso frente a mí el papel del traspaso y el acuerdo de salida. Tomé la pluma. Miré a Miguel por última vez. Una mirada que le atravesó el alma. ¿De verdad quieres que me vaya?, pregunté. La última pregunta. La última oportunidad para su conciencia. Miguel evitó mi mirada. Asintió. Muy leve. Está bien. Puse la firma. Elena María Santos. El trazo ya no temblaba. Era firme, afilado como un cuchillo. Deslicé el papel hacia Adrián. Él asintió con discreta comprensión y una chispa de firmeza. Guardó el documento en su portafolio. Ese papel sería la chispa que prendería fuego a su soberbia en unos días. «Listo», dije, levantándome. «¿Te vas ya?», preguntó Miguel, con voz débil. «El transporte llega mañana. No necesito su transporte». Apreté el asa de la maleta. Caminé hacia la puerta principal. El viento de la noche entró de golpe, helado, pero más liviano que el aire enrarecido de esa casa. Camila se quedó ahí, con los brazos cruzados y una sonrisa triunfante en los labios. Creía que había ganado, creía que se había librado del estorbo. Me detuve en el umbral. No miré hacia la casa. Miré de frente a la oscuridad, donde las luces callejeras de Guadalajara parpadeaban como los ojos de Dios. «Ellos creen que me fui con las manos vacías», murmuré. «Solo para mí, pero me llevo algo que no tienen idea». Bajé los escalones. El ruido de las ruedas de la maleta sobre el piso de cerámica rompía el silencio del vecindario. La puerta se cerró detrás de mí. ¡Pum! Y enseguida el clic del seguro. Camila la había cerrado con llave. Me quedé sola en medio de la calle vacía. Sola, fría, pero no me sentía triste. Metí la mano en el bolsillo del abrigo, donde estaba la tarjeta del notario. Mañana será otro día, y será el último para los que traicionan. Duerman bien esta noche, hijos, porque será la última noche que duerman tranquilos. El cuarto alquilado en Tlaquepaque tenía apenas 10 metros cuadrados, paredes con pintura descascarada, humedad. El olor de la pobreza y el abandono impregnaba las cortinas grises. Me senté en la cama dura, mirando mi sombra estirada sobre el piso de mosaico viejo. La luz de la lámpara de petróleo que encendí para no gastar la electricidad del dueño danzaba con un brillo extraño. Silencio. El mundo seguía girando allá afuera. Guadalajara seguía sonando con mariachis y bocinazos, pero dentro de estas 4 paredes, el tiempo se congelaba como un bloque de plomo. No contacté a Miguel. No llamé a ningún familiar a quejarme. Desaparecí de su radar. Dejé que creyeran que me rendí, que acepté el destino de una vieja olvidada en algún rincón. El silencio es mi arma. El enemigo se confía más cuando cree que la presa está muerta. Toc, toc, toc. Golpes secos en la puerta. 10 en punto de la noche. El licenciado Adrián entró, con olor a cigarro y el frío de una llovizna. No dijo mucho. Puso su viejo maletín sobre la mesa de madera floja. «Está bien, Elena». Nunca estuve más lúcida. Le serví una taza de café negro, sin azúcar. Ese líquido amargo era como mi vida en este momento. Adrián abrió su maletín y sacó un montón de documentos llenos de letras. Números, cláusulas legales, sellos rojos brillaban bajo la luz amarilla débil. Habíamos trabajado en silencio durante 3 días, revisando cada rincón de los papeles que yo había fotografiado en secreto del despacho de Miguel. «Esto es lo que tenemos», dijo Adrián, señalando un estado de cuenta del banco BBVA. «El préstamo hipotecario de 4 millones de pesos está a nombre de Miguel, pero basado en una firma tuya falsificada». Hizo una pausa. Dio una calada profunda al cigarro. El humo gris ocultó por un momento su rostro arrugado. «Si presentas una demanda ahora, Miguel va preso. Seguro. Pero te tomará años recuperar la casa, y el banco congelará la propiedad por mucho tiempo». «No voy a demandar», dije, con una voz helada. «Quiero que entren voluntariamente en la trampa que ellos mismos pusieron». Adrián sonrió de lado. «Entonces comienza el plan Taza de Veneno.
me explicó el mecanismo legal brutal de México. Cuando firmé la transferencia oficial en la notaría, no solo cedí la propiedad de la casa, según la cláusula adicional que Adrián había incluido con astucia, también traspasé toda la responsabilidad financiera derivada del bien al nuevo titular. Miguel y Camila estaban tan ebrios de victoria que querían poner la casa a su nombre cuanto antes para lanzar su proyecto de remodelación y venta con ganancia. No sabían que esa casa ya no era un activo, era una bomba de deuda. Cuando figuren como propietarios legales, dijo Adrián, golpeando la mesa con los dedos, el banco recibirá notificación del cambio en la estructura de la garantía. Y según el contrato que Miguel firmó falsificando tu firma, cualquier cambio de dueño sin autorización previa por escrito activa la cláusula de cobro inmediato. Lo entendí. 4 millones de pesos. Más intereses. Más penalizaciones. Todo eso caería sobre Miguel de golpe. Y como firmé un documento de renuncia a beneficios y transferí toda la obligación al receptor, yo quedaba libre de toda responsabilidad legal. ¿Querían la casa? Yo se las daría, junto con el abismo que la sostenía. Al día siguiente, llamé a Miguel. Tardó 5 tonos en contestar. Se oía música fuerte y las risas de Camila al fondo. Estaban celebrando. «Mamá», dijo Miguel, con un tono entre sorprendido e incómodo. «¿Qué pasa? Ya te dije que cada mes te voy a mandar algo para tus gastos». «No llamo por dinero», respondí, fingiendo que la voz me temblaba, débil. «Yo ya lo pensé bien. No quiero seguir siendo una carga. Voy a firmar los papeles en la notaría este jueves. Solo quiero que todo termine pronto para poder estar en paz». Hubo un silencio breve. Escuché a Miguel susurrarle a Camila. La vieja aceptó. Luego su voz se volvió dulzona, hasta poner la piel de gallina. «Qué bien que lo entiendas, mamá. Mandaré un coche por ti. Lo hacemos rápido y luego puedes descansar tranquila. Está bien, prepara los papeles. Yo firmaré todo». Colgué. Ya no me temblaban las manos. Me miré en el espejo. La mujer del reflejo ya no tenía la expresión resignada de una viuda vencida. Era el rostro de una cazadora que espera con paciencia a que su presa entre en la trampa. Empecé a interpretar el papel de la perdedora perfecta. Me vestí con ropa negra, vieja, y me cubrí la cabeza con un pañuelo que caía sobre media cara. No me maquillé. Dejé mi piel pálida y los ojos hundidos al descubierto, para mostrar todo el cansancio. Cuando Miguel me llevó a ver a su abogado para revisar los documentos, me quedé sentada en una esquina, sin mirar los papeles, asintiendo como una máquina. Camila fue con nosotros. Llevaba un vestido rojo encendido, con un perfume tan fuerte que impregnaba toda la oficina. No paraba de apurar. «Firma ya, amor». El abogado dijo que todo está bien. El abogado de ellos, un tipo joven, engreído, no dejaba de mirar su reloj Rolex. Pasó por alto los documentos que Adrián le había enviado. Solo leyó por encima el título que decía «Declaración de abandono voluntario y traspaso de obligaciones civiles». Pensó que era un trámite para evitar que la vieja regresara a reclamar la casa. No llegó a la página 4, donde, escondida bajo el apartado de otras cláusulas, había una línea en letra pequeña. El receptor del bien asume la responsabilidad total sobre cualquier obligación financiera, préstamo o compromiso de aval ligado a la propiedad al momento de la transferencia. «Todo en orden, señora Elena», dijo el abogado, sonriendo como quien no toma en serio a los ancianos. «Solo firme aquí, y todas sus preocupaciones sobre la casa desaparecerán». Lo miré. Miré a Miguel. Miré a Camila. Sí, todas mis preocupaciones desaparecerán. Tomé la pluma, pero luego la dejé. Fingí secarme las lágrimas con un pañuelo. «Mamá, ¿qué pasa?» Miguel se inquietó. Temía que me arrepintiera en el último segundo. «Es que extraño mucho a tu papá». Sollozando, añadí. «Solo quiero estar segura de que, después de firmar, ustedes van a vivir bien en esta casa». «Vamos a estar muy bien, no te preocupes», intervino Camila, con voz cortante, impaciente. Sonreí por dentro, con amargura. No sabían que estaban firmando la sentencia de muerte de su propia estabilidad financiera.
La avaricia los había cegado. Solo veían la casa de millones, sin notar la soga que les apretaba el cuello. Me levanté y tomé mi bolso pequeño. Nos vemos el jueves en la notaría. Salí de su oficina elegante, bajo la lluvia torrencial de Guadalajara. El agua fría me golpeó la cara, pero me despertó. No necesito recuperar la casa. Esa casa ya estaba contaminada por la traición. No quiero vivir entre recuerdos manchados. Solo necesito que entiendan una cosa. Una madre puede darlo todo por sus hijos, pero cuando la traicionan, esa madre también puede quitarles todo. Entré a una cantina al borde del camino y pedí un tequila barato. Me lo tomé de un trago. El calor del alcohol me quemó la garganta. No gané porque fuera más lista. Gané porque ya no tenía nada que perder, y ellos querían tenerlo todo. No necesitaba fuerza para ganar. Gané con silencio y la paciencia de una mujer que ya pasó por el infierno. Jueves. Solo faltan 2 días. La frase de Adrián sigue sonando en mi cabeza. Ellos creen que están heredando una fortuna. En realidad, están heredando una pesadilla. Apagué la luz y me acosté. Por primera vez en muchos años, dormí profundamente. Duerman, Miguel, duerman, Camila, porque a partir de este jueves nunca más volverán a dormir en paz. La notaría número 14 está en pleno centro histórico de Guadalajara. Afuera, el sol ardiente de Jalisco derretía el asfalto. El ruido de los claxon, los vendedores ambulantes y la música de mariachi se mezclaban en un caos ensordecedor. Pero adentro, el aire era helado. El aire acondicionado a todo lo que da, soltando un frío seco, casi estéril. El olor a papel nuevo, tinta y perfumes caros se mezclaban en ese aroma típico del dinero y la mentira. Yo estaba sentada en la esquina de la mesa larga, con las manos sobre las rodillas, apretando la tela gastada de mi vestido negro. Me vestí como para un velorio, y en realidad, sí estaba asistiendo a uno, al velorio del amor de madre. Miguel estaba frente a mí. Llevaba un traje azul marino nuevo, con la corbata bien ajustada en nudo Windsor. No dejaba de mirar el reloj, con una pierna que se movía nerviosa bajo la mesa, como quien espera ganar la lotería. Camila estaba a su lado. Hoy se maquilló con esmero, sus labios pintados de rojo vivo como sangre fresca. Estaba revisando su celular, deslizando el dedo pulgar rapidísimo sobre la pantalla, murmurando números. Piso de roble importado, lámparas de cristal. Ah, hay que cambiar también el portón de hierro. Ese viejo se ve muy corriente. No me hablaba a mí, le hablaba al celular o a ese futuro brillante que se estaba imaginando. Bájale, le dijo Miguel en voz baja, echándome una mirada. ¿Por qué bajarle?, respondió Camila con una risita burlona, sin molestarse en hablar más bajo. Ya casi está todo listo. Mamá ya aceptó, ¿verdad, mamá? Se giró hacia mí con una sonrisa filosa como bisturí. No respondí, solo asentí. Un asentimiento lento, cansado, de una anciana que ha rendido cuentas con la vida. En sus ojos, yo era la perdedora, pero ellos no vieron mis ojos detrás de los lentes. Mis ojos estaban observando cada gesto, cada respiro de ellos, como una loba vieja cazando a sus presas jóvenes. Entró el notario, un hombre robusto, con bigote espeso, cargando un montón de papeles. Detrás de él venía el licenciado Adrián, mi abogado. Adrián no me miró. Mantuvo una expresión seria, fría. Se sentó en la cabecera de la mesa, frente al abogado de Miguel. ¿Empezamos?, preguntó el notario, con voz fuerte. Rápido, por favor, apuró Camila. Tenemos reservación en la 12. Miguel se acomodó el cuello de la camisa. Respiró hondo, intentando parecer seguro. Mamá. Me miró. ¿Quieres leerlo otra vez? Un poco de conciencia falsa, o tal vez miedo a que después yo hiciera algún pleito legal. Negué con la cabeza. No hace falta. Confío en ti. Esas 3 palabras salieron de mi boca como si no pesaran nada. Confío en ti. Miguel suspiró aliviado. Miró a Camila y le guiñó un ojo. Creían que ya había caído por completo, que yo era una viejita tonta, obediente, sin voluntad. Miré mis manos. Estas manos ásperas firmaron una vez la venta de un terreno para sacarlo de deudas cuando era estudiante.
Estas manos firmaron sus inscripciones escolares. Y hoy, estas mismas manos van a firmar para darle la lección más grande de su vida. Una lección sobre el precio que se paga. Los papeles se extendieron sobre la mesa, uno por uno, blancos, llenos de letras. El sonido del papel al pasar hacía eco seco en la sala silenciosa. Este es el contrato de cesión de propiedad total, explicó el notario, señalando con su dedo gordo la línea inferior. La parte A es la señora Elena María Santos. La parte B es el señor Miguel Ángel. Y la señora Camila. Miguel tomó la pluma, una pluma Montblanc carísima, que Camila le regaló por su aniversario. Firmó, con trazo rápido, firme. Firmó sobre la propiedad de toda la vida de su madre, sin temblarle la mano, sin dudar ni un segundo. La ambición le había anestesiado la vergüenza. Luego fue Camila. Ella firmó aún más rápido. Su firma grande, adornada, ocupando casi todo el espacio, dejó la pluma con un sonido seco, orgullosa. El notario deslizó el papel hacia mí. «Firme aquí, señora Elena». La sala entera contuvo el aliento. Miguel me miraba fijo. Camila dejó de ver el celular, con la vista clavada en mi mano. Su abogado se inclinó ligeramente hacia adelante. Tenían miedo de que me arrepintiera. Tomé mi pluma barata. Miré el papel. Las letras negras bailaban ante mis ojos. Vi mi pasado reflejado ahí. Las gotas de sudor, las noches sin dormir, las comidas sencillas. Firmé. Elena María Santos. Cada trazo con calma. Claro. Dejé la pluma. Listo. El ambiente estalló. Miguel soltó un gran suspiro. Camila aplaudió de golpe, con una sonrisa que casi le partía la cara. Felicidades a los dos. El abogado de Miguel fue el primero en celebrar. Ahora son los propietarios legales de esta propiedad tan valiosa. El notario tomó el sello. ¡Pum! El sonido del sello rojo golpeando el papel fue como el martillo de un juez, pero no era una sentencia para mí. Miguel se levantó, se estiró, sonreía como un campeón. «Gracias, mamá», dijo, con un tono ligero. «Vete a descansar. Te voy a pedir un taxi». Me estaba echando sutilmente, sin esperar ni que se secara la tinta. Camila andaba ocupada mandando mensajes, presumiendo con sus amigas. Ya está. Hoy se celebra. Todos comenzaron a guardar los documentos. Menos uno. El abogado Adrián seguía sentado, sus manos entrelazadas sobre una carpeta negra que aún no cerraba. No se levantó a felicitar ni a dar la mano, como se acostumbra. Su quietud rompía el ritmo alegre del resto. Miguel se dio cuenta. Se detuvo justo cuando iba hacia la puerta. «¿Licenciado Montero?», preguntó, frunciendo un poco el ceño. «¿Hay algún problema? Le hago la transferencia más tarde». Adrián alzó la cabeza despacio. Sus ojos detrás de los lentes brillaron con una chispa helada. «Esperen», dijo. Su voz grave retumbó en las paredes y rebotó en los oídos de todos. Camila se giró, visiblemente molesta. «¿Qué pasa ahora, viejo? Tenemos prisa». «¿Prisa a dónde?», respondió Adrián, con tono tranquilo. «¿Prisa por celebrar o por pagar las deudas?». El silencio cayó como un bloque. El aire frío del clima parecía aún más helado. Miguel frunció el ceño. La sonrisa se le borró. «¿Qué dice? ¿Qué deudas?». Adrián no respondió de inmediato. Abrió lentamente la carpeta negra frente a él. Sacó otro documento. No era el contrato que acababan de firmar. Era un anexo del contrato. «Señor Miguel, señora Camila», dijo Adrián, cada palabra lenta y clara, como si disparara balas. «Ustedes acaban de firmar el documento de aceptación de la propiedad completa». «¿Y qué? Ya lo sabemos», respondió Camila con fastidio. «Pero no leyeron bien la cláusula 4, sección B, del acuerdo de traspaso que la señora Elena firmó al mismo tiempo». Adrián empujó el papel hacia Miguel. «Esa cláusula establece que el receptor de la propiedad heredará el estado legal actual del bien, incluyendo los beneficios y todas las obligaciones financieras existentes». Miguel tomó el papel. Su mano empezó a temblar. «¿Obligaciones? ¿Financieras?», tartamudeó. Adrián se quitó los lentes y lo miró directo a los ojos.
Esta casa tiene una deuda vencida de 4 millones de pesos con el banco BBVA. El préstamo está a tu nombre, usando la casa como garantía. El rostro de Miguel se puso blanco como papel. Pero, volteó hacia mí, desesperado. Ese préstamo lo escondí. ¿Cómo supo? Y lo más importante, lo interrumpió Adrián con voz cortante. Al cambiar oficialmente el nombre del titular sin la aprobación del banco, violaste el contrato de crédito. Adrián cerró la carpeta. ¡Pum! Felicidades, Miguel. Acabas de asumir la responsabilidad total de esa deuda. El banco enviará una orden de cobro al nuevo propietario, o sea, tú mañana mismo. Camila gritó. ¿Qué dice este loco? Queríamos vender la casa, no pagar deudas. Me levanté. Arreglé mi chal negro. Miré a mis 2 hijos, paralizados en medio del salón, con la cara pálida como cadáveres. No sonreí. Solo los miré con la mirada de una desconocida. Mamá. Miguel me miró con los ojos abiertos de miedo. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías todo? Caminé hacia la puerta. Al pasar junto a Miguel, me detuve un segundo. No lo miré. Fijé la vista en algún punto delante de mí. Te lo dije, Miguel, susurré con voz helada. Tómalo todo. Ya tienes exactamente lo que querías. La casa y la trampa que tú mismo te pusiste. Salí de la notaría. A mis espaldas, los gritos de Camila y el estruendo de algo estrellándose contra el piso. La puerta se cerró. El sol del mediodía en Guadalajara me golpeó la cara. Pero esta vez no me molestó. Me sentí libre. Adrián no tenía prisa. Abrió mi maleta de cuero vieja. Clic. El sonido seco del seguro rompió el aire denso en la notaría. Dentro no había ropa, ni recuerdos. Dentro había una sentencia de muerte. Sacó carpeta por carpeta y las puso sobre la mesa. Despacio, con respeto, como un forense que ordena partes de un cuerpo para encontrar la causa de la muerte. El primer documento. Estado de cuenta del banco BBVA. El segundo. Contrato de préstamo con una firma falsificada. El tercero. Notificación de incumplimiento de contrato. Los números en rojo brillaban sobre el fondo blanco del papel. 4. 000. 000. MXN. Pesos. Miguel miraba los papeles. Tenía la mirada vacía. La chispa de triunfo que acababa de aparecer en sus ojos se apagó al instante, reemplazada por un gris ceniza. El ambiente en la sala cambió por completo. Ya no era el aire acondicionado lo que daba frío. Era la verdad, desnuda, que acababa de quitarse su disfraz elegante. Déjeme explicarle su situación financiera actual, señor Miguel, dijo Adrián con una calma cruel. Tomó una pluma y señaló una cláusula impresa en letra diminuta al reverso del contrato de préstamo. Esa que Miguel nunca se molestó en leer cuando falsificó la firma. La regla del banco es simple. Donde va la propiedad, van las obligaciones. Adrián levantó la vista y lo miró directo a la cara. Falsificaste la firma de tu madre para pedir un préstamo de 4 millones de pesos. El banco no se dio cuenta porque confiaban en la reputación de doña Elena, pero hoy esbozó una sonrisa. Hoy tú mismo te hiciste dueño legal de la casa. Eso significa que aceptaste voluntariamente todas las deudas asociadas con esa propiedad. Adrián pasó a la siguiente hoja. Y aquí viene el golpe final. El contrato de préstamo establece que, si se transfiere la propiedad sin autorización previa del banco, el préstamo se cancela inmediatamente. ¿Inmediatamente?, balbuceó Miguel. Sí, al instante, sin pagos a plazos, sin prórrogas. 4 millones de pesos, más un 15% de multa por incumplimiento, más intereses por mora. Adrián cerró el expediente. El total es casi 5 millones de pesos. El banco enviará una orden de cobro mañana en la mañana. Si no pagas en 30 días, ejecutarán la propiedad. Y como el valor actual de la casa es menor a la deuda total, también embargarán tus otros bienes personales. El coche, la cuenta de ahorros, el sueldo de abogado, todo desaparecerá. Miguel se dejó caer en la silla.
Sus piernas ya no sostenían el peso de su cuerpo. 5 millones de pesos. Volteó a ver a Camila. Ya no había amor ni respeto en su mirada. Era la mirada de una bestia herida, que acababa de darse cuenta de que su propia compañera la había empujado a la trampa. Tú dijiste. La voz de Miguel temblaba, rota. Tú dijiste que todo estaba seguro, ¿no? Dijiste que mamá no sabía nada, ¿no? Recordó aquellas noches en que Camila le susurraba al oído. Toma la casa, la vendemos, y con eso pagamos el préstamo. Tu mamá ni cuenta se va a dar. Y él creyó. Le creyó más a los planes de su esposa que al silencio de su madre. Miró sus manos, las mismas que acababan de firmar la sentencia que destruyó su vida. Se dio cuenta. Él no era quien jugaba la partida. Él era solo un peón. Él puso su nombre como propietario. Él puso su nombre en el préstamo. Él puso su nombre como responsable. ¿Y su madre? Su madre firmó su salida, limpia, sin deber ni un centavo. «No me mires así», gritó Camila. Su fachada elegante se derrumbó, dejando ver su esencia vulgar. Dio un paso atrás, abrazando con fuerza su bolso Louis Vuitton, lo único que le quedaba. «Eres abogado. ¿Cómo pudiste ser tan imbécil?». Lo señaló con el dedo. «Tú firmaste el préstamo. Tú firmaste la transferencia. Yo no te agarré la mano para obligarte. Tú me manipulaste». Miguel rugió, con las venas del cuello marcadas. «¿Yo te manipulé?». Camila soltó una carcajada estridente, casi salvaje. ¿Quién quería el coche nuevo? ¿Quién quería presumir con sus amigos? Fuiste tú. Tu ambición. «No me vengas a culpar». Se volvió hacia su abogado, que seguía congelado como una estatua. «Haz algo. Demanda a esa vieja». Nos engañó. El abogado negó con la cabeza y se hizo para atrás con incomodidad. «Señora, en cuanto a los documentos, todo está en regla. Ustedes firmaron voluntariamente. La justicia emocional se cumplió ahí mismo, en esa sala helada». Miguel miró a su hermosa esposa. Ahora, para él, era la mujer más fea del mundo. Ya basta. 2 palabras, suaves, pero con el peso de una montaña. Hablé. La pelea se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia mí, la mujer pequeña con ropa negra y vieja. No me sentía victoriosa. No me reía en sus caras. Solo sentía una tristeza inmensa, profunda como el fondo del mar. Me acerqué a Miguel. Se encogió, como si temiera que lo abofeteara, pero no lo abofeteé. Lo miré, sin esa compasión ciega de antes, solo con una claridad fría y firme. «No voy a quitarte la casa», dije. «Esa casa, ya te la di, quédate con ella». Miguel levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá». «Pero Miguel», continué, marcando cada palabra, «quiero que entiendas una lección que en la Facultad de Derecho no te enseñaron». Señalé el montón de papeles de deuda sobre la mesa. «Hay cosas que si te las llevas, tienes que saber pagarlas. Si quieres los derechos de un dueño, tienes que cargar con las responsabilidades de un hombre». Me giré hacia Camila. Me miraba con furia, pero sus labios temblaban del miedo. «Y tú también», dije. «Te creíste muy lista. Te creíste capaz de manipular a una vieja del rancho». Di un paso. Camila retrocedió 2, hasta que su espalda tocó la pared. «No gané porque soy más inteligente que tú. Gané porque no me traicioné a mí misma. Porque no traicioné a mi familia». Camila rompió en llanto. Se dejó caer contra la pared, sentándose en el suelo frío. No era arrepentimiento. Gente como ella no conoce eso. Lloraba por haber perdido el control. Lloraba porque ese plan de vender la casa, encerrar a la suegra en un asilo y largarse a Europa, se había hecho polvo. Lo que quedaba era deuda, demandas y desprecio. Qué irónica imagen. De un lado, una madre mayor, sin nada, pero de pie, con la cabeza en alto. Del otro, una pareja joven, elegante, rica, en papel, derrumbada por el peso de su propia ambición. Le hice una seña a Adrián. Él asintió, recogió las copias de mis documentos y dejó el original, esa sentencia, sobre la mesa frente a Miguel. Tomé mi bolso. No volví a mirar a esos 2 hijos míos.
Necesitaban tiempo para digerir el regalo que les acababa de dar. Caminé hacia la puerta. Los sollozos de Camila y la respiración entrecortada de Miguel aún se escuchaban detrás de mí. Doña Elena. El notario me llamó con respeto. ¿A dónde va ahora? Me detuve, con la mano sobre la perilla. Voy al hostal. Volteé una última vez hacia Miguel. Cuando termines de pagar hasta el último centavo y aprendas a ser una buena persona, entonces ven a buscarme. La puerta se cerró. Clic. El telón cayó. Pero el dolor apenas empezaba a calar en los huesos. Miguel se quedó ahí, entre el desorden de papeles, solo en su propia victoria. La notaría estaba vacía. Todos se habían ido. Solo quedaban Miguel y Camila, y el zumbido molesto del foco fluorescente medio fundido en el techo. Miguel seguía inmóvil en la silla de cuero fría. Tenía la cabeza entre las manos, los dedos metidos en el cabello revuelto, jalando con fuerza. Su respiración era entrecortada, como si estuviera por ahogarse. Frente a él estaba el papel de deuda. 4.000.000 de pesos. Ese número ya no era tinta. Era un monstruo con los colmillos listos para devorarse su futuro. Camila, en cambio, estaba en pánico real. Caminaba de un lado a otro, los tacones golpeando el piso sin control. Marcaba una y otra vez en su celular. Llamaba a sus papás, a su abogado, a sus amigos bien posicionados. Nadie contestaba. O tal vez, ya les había llegado el rumor. Las malas noticias se esparcen más rápido que la peste en esta ciudad de Guadalajara. Un abogado joven envuelto en un escándalo de fraude contra su propia madre y con deudas bancarias. ¿Quién querría acercarse? Maldita sea, gritó Camila, arrojando su celular carísimo al sillón. Malagradecidos. Cuando hay fiestas, ahí están todos. Pero ahora, todos se esconden. Se volteó hacia Miguel y le dio una patada a la base de la silla. Vas a quedarte ahí llorando. Piensa, carajo. Se supone que eres abogado. Miguel levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, llenos de venas explotadas por la desesperación y la rabia. «Cállate», gruñó. Por primera vez, en 3 años de matrimonio, se atrevió a gritarle. Su celular vibró. Un mensaje automático del banco BBVA. Aviso. Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente por incumplimiento de condiciones de garantía crediticia. Favor de acudir a su sucursal para resolver la deuda vencida. Rápido. El sistema bancario era más cruel y eficiente que cualquier máquina. Apenas se subió el documento de traspaso al sistema notarial, la trampa de Adrián activó el bloqueo. Miguel miró la pantalla, sonrió, una sonrisa torcida. Ya fue, susurró. Se llevaron el coche. La cuenta, bloqueada. ¿Y este mes? Ya me van a descontar el sueldo. Miró a Camila. Estamos en ceros. No, peor. Estamos en números rojos. Camila se quedó helada. El maquillaje espeso en su cara se resquebrajaba con cada gesto de horror. Entendía lo que significaba números rojos. Significaba que se acabaron las compras, el spa y las cenas lujosas. Eso significaba volver al chiquero miserable del que ella había intentado escapar casándose con Miguel. Una semana después, la casa, el activo que Miguel acababa de ganar, se había convertido en una prisión. Le cortaron la luz por falta de pago. Miguel estaba sentado en la oscuridad de la sala, rodeado de cajas de cartón. Camila ya se había ido. Se fue en cuanto supo que Miguel no podía reunir el dinero para el primer pago de la deuda. Se llevó todas las joyas y las bolsas de marca, compradas con dinero que Miguel había pedido prestado, y volvió a casa de su madre, dejando sobre la fría mesa de la cocina una solicitud de divorcio. Si no puedes mantenerme, no me culpes por ser fría. Ese fue el último mensaje que ella envió. Miguel se quedó ahí, solo. La casa enorme, vacía. Ya no había música estridente. Ya no estaba el olor fuerte del perfume. Solo quedaban la humedad y un silencio que daba miedo. Miguel miró alrededor. Su mirada se detuvo en la esquina donde antes estaba el sillón de su madre. Ahora estaba vacío. Recordó las tardes al volver del trabajo y verla sentada ahí cosiendo. Recordó el plato de sopa caliente que ella le ponía cuando llegaba borracho.
Recordó la forma en que su madre lo miraba, llena de orgullo, amor y perdón, y recordó la mirada de su madre en la notaría, la mirada de una desconocida. El dolor le cayó encima, desgarrándole el pecho, no por perder dinero, no porque su esposa se fuera, sino porque entendió que había vendido su alma al diablo por vanidad, y ahora el diablo se había llevado todo, incluso a la única persona en el mundo que lo había amado sin condiciones. No fue su madre quien lo engañó, fue su propia ambición y cobardía lo que lo mató. Miguel fue al cuarto de renta en Tlaquepaque, una noche de lluvia torrencial. No fue en coche. El banco se lo había llevado el día anterior. Fue caminando. El traje caro empapado, pegado al cuerpo, los zapatos italianos llenos de lodo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto miserable donde yo vivía. Yo estaba sentada leyendo la Biblia bajo la luz de una lámpara de aceite. Escuché que tocaban la puerta. Débil, con miedo. Abrí. Miguel estaba ahí, temblando, la cabeza gacha. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Mamá. Su voz se quebró, mezclada con el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina. Cayó de rodillas. Ahí mismo, sobre el piso sucio y mojado frente a mi puerta. Mi hijo, el abogado arrogante, ahora arrodillado como un pecador, esperando sentencia. Me equivoqué. Lloraba. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia corriéndole por la cara. Lo perdí todo, mamá. Camila me dejó. La casa va a ser embargada. Yo ya no tengo nada. Alzó la mirada hacia mí, con la súplica de un perro golpeado que vuelve con su antiguo dueño. Sálvame, mamá. Habla con el tío Adrián. Que retire los papeles, mamá. Te lo ruego. Sentí un nudo en el pecho. Dolía. Dolía como si alguien me estuviera cortando por dentro con un cuchillo. Era mi hijo, mi propia sangre. Verlo sufrir despertaba el instinto de madre, de correr a abrazarlo, protegerlo, decirle, no pasa nada, aquí está mamá. Pero no lo hice. Me quedé quieta. Apreté con tanta fuerza el marco de la puerta que las astillas se me clavaron en la mano. Si lo salvaba ahora, mataría lo poco que le quedaba de humano. Si lo rescataba, sería por siempre un niño grande, cobarde y dependiente. Levántate, le dije. Mi voz era tranquila pero fría. Miguel no se levantó. Seguía de rodillas, sollozando. ¿Sabes qué es lo que más duele, Miguel? Lo miré hacia abajo. No es que me hayas quitado la casa. La casa es solo ladrillo sin alma. Puedo dormir debajo de un puente si hace falta. Lo que más duele. Mi voz se quebró. Luego se endureció. Es que decidiste confiar en una extraña, en la codicia, antes que en tu propia madre. Me viste como un enemigo a eliminar. Miguel agachó la cabeza hasta el suelo. Lo siento. De verdad me arrepiento. ¿Arrepentido? Solté una risa seca. ¿Arrepentido porque perdiste el dinero o porque me hiciste daño? Se quedó callado. Vete, Miguel. Me hice hacia atrás, con la mano en la puerta. Mamá, ¿me estás echando? No te estoy echando. Pero no puedo salvarte. Ya te di la vida, te di una profesión, te di una casa, te lo di todo. Lo miré directo a los ojos. Ahora solo me queda una cosa, mi dignidad. Y no voy a dejar que tú ni nadie la pisotee nunca más. ¿Pero qué hago? El banco me va a destruir. Entonces trabaja, le dije firme. Vende el carro, el reloj. Ponte a lavar platos. Carga cajas. Haz lo que sea para pagar tu deuda. Hazte responsable de tu firma. Cerré la puerta. ¡Pum! Me deslicé hacia abajo apoyada en la puerta, sentada en el suelo frío. Afuera, el llanto de Miguel seguía sonando en medio de la lluvia. Adentro, también me corrían las lágrimas. Pero no abrí la puerta. Esta era la última lección, y era la más cara que le iba a dar. 6 meses después, la temporada de lluvias en Guadalajara había pasado. Los árboles de jacarandas comenzaban a florecer, pintando el cielo de lila. Yo seguía viviendo en mi cuartito de renta en Tlaquepaque. Conseguí trabajo en un puesto de reparación de ropa en el mercado. Vida sencilla, pero en paz. Sin gritos, sin desprecios. Encontré tranquilidad en el sonido constante de la máquina de coser cada día. Sobre Miguel,
supe por Adrián. El banco ya había embargado la casa. Miguel no pudo conservarla, pero hizo algo que me sorprendió. No se declaró en bancarrota para evadir la deuda. Vendió todo. El coche, las cosas de marca, incluso su último traje Armani. Se mudó fuera del centro, a un edificio viejo de departamentos. Dejó de ejercer como abogado, la carrera que manchó con engaños. Ahora trabaja como encargado de almacén en una empresa de transporte. Sale a las 5 de la mañana, vuelve a las 10 de la noche. Las manos sucias de grasa, la piel quemada por el sol. Camila finalizó el divorcio y se casó con un empresario maderero, 20 años mayor. Miguel no se quejó. Lo aceptó. Una tarde de domingo. Yo estaba sentada al sol en la entrada, con una taza de té de manzanilla en la mano. Un camión viejo de reparto se detuvo frente a la casa. Miguel bajó del camión. Llevaba puesta una camiseta con los hombros gastados, jeans descoloridos y botas de trabajo. Se veía más flaco, demacrado, pero sus ojos eran distintos. Ya no estaban llenos de soberbia, ni se movían con desconfianza. Eran más tranquilos, más profundos. Traía una bolsa de naranjas, de esas naranjas baratas pero jugosas. Caminó hacia mí. No se arrodilló, no lloró, se paró derecho. «Hola, mamá». Su voz sonaba grave, con un poco de vergüenza. «Hola», le respondí, sin moverme de la silla. Miguel puso la bolsa de naranjas sobre la mesa. «Andaba entregando unos pedidos por aquí cerca. Pasé a dejarte unas naranjas». No se atrevía a mirarme directo. Bajó la mirada a sus manos, esas manos ahora llenas de callos y cortaduras de cargar cajas. Manos que ya sabían lo que era trabajar de verdad. No solo firmar papeles falsos. Ya pagué el 30% de la deuda con el banco, después de vender la casa, me dijo, como si fuera un niño mostrando una buena calificación. El licenciado Adrián me ayudó a negociar un plan de pagos. Creo que en 5 años termino. 5 años. No es poco por la codicia. Pero él aceptó pagarlo. Yo miré a mi hijo. Vi que el arrepentimiento no estaba en lo que decía, sino en el sudor de su frente, en lo áspero de sus manos. Había madurado. Tarde, con dolor, pero lo había hecho. «Siéntate», le dije, señalando el banquito frente a mí. Miguel se sentó con cautela. Entré a la casa y volví con un sobre. No tenía dinero. Ya no le daría dinero nunca más. El dinero era veneno para él. Puse el sobre la mesa. «Ábrelo». Miguel lo abrió. Dentro había una foto vieja. Era del día en que se graduó de la universidad. Él y yo abrazados, sonriendo felices, y una hoja escrita a mano por mí. La leyó. «Te perdono. Pero no olvido. Mi amor sigue aquí. Pero la confianza tendrás que reconstruirla desde cero. No dejes que te vea otra vez arrodillado ante el dinero». Miguel sostuvo la hoja. Le temblaban las manos. Apretó los labios para no llorar. «Gracias, mamá», dijo con la voz entrecortada. «Voy a empezar de nuevo». Le serví una taza de té. Ahí estábamos los dos, madre e hijo, en una tarde tranquila del barrio, sin palabras bonitas, sin abrazos de película. Entre nosotros todavía había una distancia. La herida de la traición no sana de un día para otro. Pero al menos, ya no sangraba. Miguel se tomó el té hasta la última gota. Luego se levantó. «Tengo que seguir trabajando. El turno de la noche empieza a las 6. «Cuídate», le dije. Asintió. Caminó hacia su camión. El motor arrancó, soltó una nube de humo negro y se fue. Lo miré alejarse. Perdí mi casa. Perdí una vejez tranquila. Pero salvé a mi hijo del pantano de su propia moral. Le enseñé una lección de vida que ninguna escuela enseña. Tomé un sorbo de té. El sabor amargo del principio se volvió dulce al final. Sonreí. Una sonrisa ligera, la más sincera en mis 60 años de vida. No importa si la casa es grande o pequeña. Lo que importa es poder dormir en paz, sin que la conciencia te despierte a medianoche. Si tú fueras yo, ¿lo habrías perdonado? Yo lo hice. No por él, sino por mí. Para vivir lo que me queda con un corazón libre de rencor. Porque al final, lo más valioso no es una propiedad, es la libertad. La historia que acabas de escuchar es ficticia,
pero cada firma decidida, cada lágrima tragada, cada paso alejándose de la casa llena de recuerdos de Elena María Santos, toca algo muy real, que no toda venganza lleva sangre. Hay historias de venganza que se escriben con inteligencia, con la renuncia a lo material para preservar la dignidad y con una lección dura sobre la responsabilidad para los hijos descarriados. Elena no es una heroína, es solo una madre común, que una vez vendió la tierra heredada para mandar a su hijo a la universidad, que cosió hasta quedarse casi ciega para criarlo, que fue vista como una carga por su nuera y engañada por su propio hijo para firmar la venta de su casa. Pero en vez de hundirse en el dolor, convirtió su sufrimiento en una trampa moral, no con insultos, sino yéndose con la frente en alto, no peleando, sino dejándoles quedarse con todo, con toda su codicia y el precio que viene con ella. No obligó a nadie a arrodillarse, solo reclamó su dignidad, y al hacerlo, quienes se burlaron de su sacrificio tuvieron que enfrentarse a la soledad y las deudas que su avaricia les dejó. Porque no hay castigo más cruel que dejar que la ambición se trague viva a quien la alimentó. Contamos esta historia no para promover el cálculo frío, sino para recordarte que hay momentos en que soltar no es perderlo todo, sino liberar las manos para tomar la libertad, que algunos sacrificios ciegos no generan gratitud, sino dependencia y desprecio, y que hay madres que, aunque tengan el corazón roto por la traición, todavía eligen perdonar cuando el hijo regresa no por debilidad, sino porque entienden que al que huye se le puede corregir, pero al que regresa no se le golpea. Si alguna vez te han usado, si te han hecho sentir un estorbo en tu propia familia, si has cargado en silencio el peso del desprecio, recuerda, la mejor venganza no es destruir a nadie, sino que se den cuenta, por sí mismos, de que al perderte, perdieron lo más valioso. Y si en tu corazón todavía crees en el karma, comparte esta historia. Tal vez, en algún lugar, hay una madre con la pluma en la mano, a punto de firmar su sentencia, que necesita saber que en las historias de venganza, el verdadero ganador no es el más rico, sino el que duerme tranquilo cada noche. Cuando apagues este video, espero que recuerdes algo. El dinero se puede recuperar, pero la conciencia y el amor de madre, una vez puestos en venta, jamás se pueden rescatar. Deja un mensaje para esas madres valientes que educan con lágrimas en los comentarios y no olvides suscribirte a Historias con Calma. Aquí, cada historia es una pequeña vela que ilumina las sombras de la codicia y nos recuerda que después de la tormenta de la traición, la verdadera paz llega cuando aprendemos a vivir según nuestro propio valor. Al final del video, te invitamos a ver 2 historias de venganza más, donde mujeres acorraladas aprendieron a contraatacar, no con armas, sino con inteligencia y una dignidad que no se negocia. Porque a veces, solo cuando perdemos el techo que nos cubría, encontramos el cielo de libertad que siempre fue nuestro.